hablarles de una historia que tiene que ver con una palmera. ¿Con qué? Aquí adelante me escucharon, allá no me escucharon. Una historia que tiene que ver con una palmera. Muy bien, preste atención. Este era un joven, un hombre mercader. Se movía en el Medio Oriente por los desiertos, de ciudad en ciudad, llevando en su camello una alforja con muchas joyas. Era comerciante. Este mercader había tenido una vida difícil. ¿Dije una vida? Gracias. Él era un hombre bien parecido, tenía mucha inteligencia, venía de una familia muy ilustre, vivía en una gran ciudad. Sin embargo, sus padres pasaron por la ruptura matrimonial y esto laceró la vida de este joven de una manera profunda. Las heridas de un matrimonio que se rompe son heridas profundas en los hijos. Y su padre murió y su madre quedó sola, y su madre no pudo enfrentar la soledad de la pérdida del hombre, de su esposo. Enviudó, pero abandonó a este joven, dejándolo a la libre, dejándolo solo en este mundo. Y aunque él logró prosperar mucho económicamente, se volvió un hombre duro de corazón, un hombre sin sentimientos, un hombre rencoroso, porque él odiaba la vida, odiaba a las personas. Él hacía malos negocios, negocios incorrectos para poder prosperar, no importaba nada. Un día, cuando él viajaba por el desierto, en una de sus giras, se quedó mirando a lo lejos y vio una palmera. ¿Una qué? Una palmera. Y él, con mucho odio, le molestó lo que vio, que aquella palmera estuviera erguida en medio del desierto, y pensó en hacerle una maldad a la palmera. Y lo primero que pensó es, dijo, la voy a cortar, voy a ver cómo la arranco de aquí. Pero después dijo, no, voy a pensar algo peor para esta palmera. Y entonces planeó algo perverso y se fue y se buscó una piedra grande, muy grande, y se la puso en la pura parte de arriba de la palmera, de tal manera que la palmera se tuvo que inclinar. Y una vez que la palmera estaba inclinada, se rió de ella y le dijo, a ver si tú vas a poder con este peso en la vida, como a mí me ha tocado pasar por cosas duras en la vida, a ver si para ti va a ser tan fácil con ese peso encima. Y se fue, gozándose de lo que había hecho con esta pobre palmera. La palmera obviamente intentó quitarse aquella roca de encima con los grandes vientos del desierto, pero no lo logró. La palmera intentó tratar de liberarse de aquella carga pesada, pero no lo logró. Entonces ella, en vez de crecer para arriba, empezó a crecer hacia abajo. ¿Hacia dónde? Empezó a echar raíces profundas y empezó a buscar y a buscar, a buscar, hasta que logró encontrar fuentes de aguas en la tierra muy, muy profundas. Y esa agua le dio una fuerza y una vitalidad impresionante a la palmera, que se empezó a desarrollar en un tronco hermoso, empezó a crecer y a hacerse muy alta. ¿Dije qué? Y con aquella gran sombra mucha gente se podía refugiar debajo de aquella palmera, que creció con aquella gran roca puesta en la corona de su palmera, ¿verdad? Entonces, un día el hombre pasó por ahí y vio que mucha gente estaba alrededor de aquella palmera, y dijo, no puede ser que esa sea aquella palmera que yo traté de impedirle crecer, tratar de hacer una mala obra con ella. Y se acercó y se dio cuenta que era la misma palmera que había crecido con su tronco robusto, que había crecido con sus grandes hojas, y que se había convertido en un oasis en medio del desierto para muchos de los turistas. Aunque había enriquecido mucho su negocio, se había logrado mucho, él se quedó mirando aquella palmera y se había dado cuenta de que las dificultades en su vida, esa palmera le habló. Él se dio cuenta que esas dificultades que él había tenido en la vida le habían ayudado a él también a crecer. ¿Alguien está conmigo? Él dijo, wow, yo también me tuve que enfrentar a la pérdida de mi padre, al divorcio de mis padres, a esto, aquello, a lo otro, y esto nunca me mató, nunca me detuvo. Siempre seguí creciendo, aprendí, hice negocios, me hice exitoso. ¿Alguien está conmigo? En ese instante el velo de sus ojos se cayó y se pudo dar cuenta de lo bendecido que había sido Dios con él. A pesar de los problemas, a pesar de la amargura, a pesar de todo aquello, él se convirtió en un hombre que logró crecer interiormente. ¿Alguien está conmigo? Y
Y para no olvidarse nunca de la lección que le dio la palmera, él decidió peregrinar todos los años hacia ese mismo lugar y encontrarse con esa palmera para poder interiorizar y darse cuenta que la vida de los hombres son así. A veces los problemas, las circunstancias difíciles no nos podrán detener cuando tenemos un propósito en Dios. Cuando tenemos una meta, una convicción y Dios está delante de nosotros, todo aquello que se interponga será vencido en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso a Jesús esta mañana? He querido titular a esta prédica de esta mañana Fuertes Vientos. Diga conmigo, fuertes vientos. Y quiero entrar rápido en materia en el Salmo 92:12, que encuentro una delicia que escribe David. Los mejores salmos de David eran vivencias. Diga conmigo, vivencias. Eran cosas de su día a día, de su entorno que lo rodeaban, y tomaba cualquier cosa. Cuando estaba con ovejas escribía: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y estando muy probablemente en su palacio, David escribe esta revelación hermosa que tiene que ver con lo que usted y yo somos en Cristo Jesús. Dios nuestro, en tu presencia la gente buena. ¿Cuánta gente buena vino esta mañana? Dios dice que vas a crecer. Dios dice que a pesar de que hayas tenido obstáculos, que hayas tenido impedimentos, que hayas sufrido, que te hayan abandonado, que hayas pasado por valles y desiertos, la palabra de Dios dice que si tú estás en la presencia de Dios vas a crecer. Denle un aplauso al Señor, denle un aplauso al Señor. Y me gusta porque no solo vas a crecer, sino que vas a prosperar. Esta palabra a los cristianos le tienen mucho miedo. Los de allá afuera sí pueden tener, pero los hijos de la luz no pueden tener. No. Voy a volverlo a decir. Si afuera el mundo hace riquezas, la Biblia dice que esa riqueza pasará a manos de los justos. Eso dice la Biblia. Dice: en tu presencia la gente buena crece y prospera como una. Vamos, tiene que leerlo. Crecerás como una. Toque a alguien que está a la par suya, si tiene, dígale: ¿cómo estás, palmera, esta mañana? Saluda a la palmerota que tienes al lado tuyo. Yo tengo una palmera hermosísima aquí al frente mío, preciosísima. Prosperará como la palmera, pero la palmera tiene que estar bien plantada, como los cedros del Líbano. Mire lo que Dios dice de usted esta mañana. Esto es para que usted se goce. Mire, cena del Señor, y con esta palabra vivirán muchos. No morirás prematuramente, no morirás de muerte repentina, vivirás muchos años. Se mantendrán. No estarás enfermo porque la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo te sana. Cristo en la cruz del Calvario te liberó de toda enfermedad. Se mantendrán sanos y fuertes siempre. ¿Cuándo? Siempre hablarán de tu justicia y de tu constante, vamos, léalo, protección. ¿Sabe? Cuando uno empieza a estudiar un poco el tema de las palmeras, se sorprende porque existen más de 2.400 tipos de palmeras. ¿Cuántos? 2.400 tipos. Hay palmeras con el tronco gordo, hay palmeras con el tronco pequeño, con hojas largas, con hojas pequeñas. Hay de todo tipo. Y yo creo y quiero pensar que un día David salió de su palacio, porque déjeme decirle que las palmeras están siempre en las casas de la gente de más dinero. Gloria a Dios por un amén que escuché, pero así como allá lejos. Basta con que usted vea Beverly Hills, esos grandes barrios de los Estados Unidos están llenos de palmeras. Hollywood está lleno de palmeras. Las embajadas más importantes del mundo están rodeadas de palmeras. ¿Sabes por qué? Porque la palmera significa prosperidad, protección para el judío. Y cuando yo vengo a la iglesia y veo el montón de palmeras que están sentadas hoy aquí, plantadas en la casa de Dios, yo digo: estamos en el mejor lugar de la tierra, estamos creciendo, estamos avanzando y el infierno está preocupado. Donde hay muchas palmeras, allí hay un mensaje. Y David salía seguro como todos los días de su palacio y se quedó mirando y se quedó viendo aquellas palmeras y dice: wow, el justo es como esa palmera.
Y empieza David a pensar qué es lo que nosotros tenemos que hacer cuando leemos la palabra, es meditar, inspirarnos en ella. David estaba rodeado seguro de muchas palmeras en su palacio. Y déjame decirte que así como una palmera inspiró a David para escribir un salmo, tú vas a inspirar a otros para que otros conozcan al Dios que tú conociste. Te vas a volver en una fuente de inspiración para muchos. No sé si alguien dijo amén o no, se lo perdió, pero voy a volver así. Usted se va a convertir en una fuente de inspiración para otros. Hay gente que va a querer escribir un libro de ti. Hay gente que va a querer pedirte un consejo. Hay gente que va a querer hacer tu amigo en las redes sociales, porque dirá: esta es una buena palmera. Habla de un Dios grande. Habla de que pudo pasar por donde muchos no han podido pasar. Una palmera inspiró a David. Yo declaro que nosotros inspiraremos a una generación. ¿Alguien dice amén? Hay una palmera que se llama la palmera dactilífera, que es la que da dáctiles. Es una palmera especial que hay allá en Israel. Y esa palmera se da a conocer por algunas características. Es que tiene raíces profundas. Diga conmigo, raíces profundas. Mire, el hecho de que mucha gente no sea muy alta y no se da a conocer mucho no significa en el reino que esas personas son las mejores. Porque este tipo de palmeras muchas veces no son tan impresionantes por fuera, pero por debajo tienen raíces profundas. Y esto del reino se trata de gente con convicciones profundas, con principios profundos. Porque el que no tiene profundidad en el reino, cuando vengan los fuertes vientos lo arrancarán. Pero el que tiene raíces profundas, no importa si es pequeñito como David, que no era muy alto, era pequeñito pero tenía raíces profundas. Cuando vino el gigante se tuvo que encontrar con una palmera que estaba bien plantada, con raíces profundas, convicciones profundas en un Dios profundo. Eso se trata de esto, de profundizar en Dios, de echar raíces profundas. Yo quiero declararte una palabra profética. Naciste para darle sombra y cobertura a mucha gente. Porque para eso son las palmeras. Las palmeras son para dar sombra, buena sombra. No hay nada más hermoso cuando uno está en la playa, meterse debajo de una buena palmera y tomarse una agüita de pipa. ¿Sí o no? La gente corre a meterse debajo de las palmeras a buscar refugio, a beber de ellas. Quiero decirte que muchos te están esperando para beber de ti, refugiarse en ti, ampararse bajo tu sombra. Alguien diga gloria a Dios. Denle un aplauso a la presencia de Dios. Las palmeras son tan importantes que Débora, la profetisa, se metía debajo de una palmera. Cuando usted entiende la importancia de la palmera, usted estará pendiente siempre de su sombra. Débora se inspiró en ese lugar y de allí Dios le dio una estrategia para liberar a Israel. Yo declaro que en los próximos días, horas, semanas, Dios te va a dar una estrategia de cómo conquistar el sueño, el proyecto, la meta que tienes. Esta palmera tiene un tiempo para florecer. Diga conmigo, hay un tiempo para florecer. Porque David decía: el justo florecerá. Porque hay un tiempo para florecer, hay un tiempo para dar fruto. Y el cristiano es igual, tiene un tiempo para dar mucho fruto. Diga conmigo, mucho fruto. Pero cuando tú estudias a esta palmera, te das cuenta que ella en el interior tiene como un conducto por donde viaja una sábila. Diga conmigo, una sábila, que es la que ella tiene que llevar a la copa donde están los cocos. ¿A cuánto le gustan los cocos aquí, las pipas? Qué rico. Se me hizo la boca agua. Entonces ella necesita llevar ese nutriente por ese conducto que tiene adentro. Imagínense como que si fuera un huequito redondo, un tubito por dentro. Y ella necesita llevar esa sábila hasta arriba, allá donde están sus ramas, donde se van a dar los cocos o las pipas. Ella necesita que esa sábila suba allá. La savia, perdón. Entonces David se quedó estudiando la palmera que estaba al frente y dice: wow, así es el justo, así es el Hijo de Dios, así es el hombre que Dios llama. Es como una palmera de esas que da mucho fruto. ¿Pero por qué? Le voy a explicar por qué. ¿Y por qué le puse a este mensaje fuertes vientos? Porque David entendía y miraba cuando se levantaban los grandes vientos, los grandes
remolinos en el desierto doblaban aquella palmera con violencia, la doblaban. Donde venían los fuertes vientos, la palmera se dobla. Diga conmigo, se dobla. Entonces mira esto, la palmera hacía así, y entre más abajo ella se doble, esa savia puede viajar con facilidad y alimentar las ramas que van a dar luego fruto. Déjame decirte que sin fuertes vientos no hay fructificación. Entre más vientos la golpeen, más fruto da la palmera. No sé si alguien me está escuchando. A mayor sufrimiento, a mayor presión, a mayor problema, más fruto vas a dar en Dios. Wow, yo sentí una descarga de unción tremenda. Porque hay gente que le huye a los problemas, a las vicisitudes, a las circunstancias. Y si le huyes a eso, le huyes al crecimiento, le huyes a la fructificación. Y yo dije, wow, con razón David decía: esa palmera ocupa primero que la golpeen los fuertes vientos para llegar a dar mejores y más grandes frutos. ¿Alguien está conmigo todavía? Cuéntame cuántas tormentas has pasado. Cuéntame cuántos vientos te han golpeado y te diré hasta dónde vas a llegar. Yo estaba muy quebrantado en la mañana mientras estaba ahí meditando la palabra, me estaba bañando. Mi esposa quizás vio, yo puse una canción de Jesús Adrián Romero que dice, estuve aquí, se quedó conmigo en el fracaso, se quedó conmigo cuando nadie. Y yo lloraba y Dios me ministraba tanto con esa canción. Y yo decía, wow, porque yo te podría enseñar las cicatrices de los momentos más difíciles que he tenido que pasar en esta vida como cristiano, como pastor. Los momentos en los que el diablo ha atacado hasta mi fe para perder credibilidad en mí mismo. Pero hoy puedo decir que los fuertes vientos me mantienen de pie. Hoy podría decirte que por más fuerte que fue el viento, más grande fue su amor, más grande fue su misericordia, más grande fue su respaldo. No hay nada que pueda detener a aquel que es una palmera, que está plantado en la casa de nuestro Dios. Tengo cicatrices. Las cicatrices hablan de una herida. Dime cuántas cicatrices tienes, cuántas heridas tienes, y te diré hasta dónde vas a llegar en Dios. Yo lloraba porque decía, Dios, tengo cicatrices financieras. Les podría decir a cualquiera que está aquí, sé lo que es que me roben todo. Tengo fracasos, tengo heridas profundas en la parte familiar, en la parte almática, en la parte espiritual como pastor. Tengo heridas, tengo cicatrices. Pero también puedo hablarte de victorias. Eso es un cristiano, alguien que está lleno de cicatrices. Son marcas de un guerrero. Para muchos fueron errores, para ti son medallas, para mí son medallas, para mí son reconocimientos, para mí. Sé que Dios le está hablando a alguien hoy, por alguien me estoy predicando. Porque si llegaste hasta aquí es porque eres una palmera que va a dar mucho fruto en Dios. Diga conmigo, cicatrices. El enfoque está que entre más fuertes sean tus batallas, más grandes serán tus frutos. Si algo está golpeando tu matrimonio, no te quejes. Aprovecha esos fuertes vientos para producir. Si algo está golpeando tus finanzas, pastor, no he logrado salir al otro lado, las finanzas me están ahogando. Hoy gózate, alégrate, adora a Dios, celébrale, porque algo grande viene de parte del cielo después de que pases esa temporada de fuertes vientos. Si algo está golpeando tu salud y usted dice, pastor, no entiendo por qué esta enfermedad, no entiendo por qué este proceso. Hoy Dios trae este mensaje para decirte, hijo, hija, vas a tener una cicatriz nada más, un recuerdo de lo que un día fue un fuerte viento, pero que hoy se convirtió para ti en un testimonio. ¿Alguien está conmigo? Dale un aplauso a Dios, vamos, dale un aplauso a Dios. Si estás teniendo problemas en tu ministerio, oposición y todo, los fuertes vientos quieren detenerte, no lo van a lograr. Lo único que están haciendo esos fuertes vientos es impulsándote hacia su propósito,
¿Alguien está conmigo todavía? Dígale al que está a la par suya, pero así serio, diga: dame espacio porque voy a empezar a crecer. Córrete hasta un lado porque este es el año de crecer y de dar mucho fruto. ¿Alguien está conmigo todavía? Déjame decirte que los problemas, las pruebas no son tus enemigos. Las pruebas y los vientos contrarios para los hijos de Dios no son nuestra destrucción, son nuestra formación. Déjame contarte algo. Es que uno aprende. A mí me gusta aprender y me gusta enseñar lo que aprendo. Todos ustedes un día fueron un espermatozoide, ¿sí o no? Claro, que me diga que no, digo, ¿cómo naciste? Yo no sé si usted se acuerda o ha visto producciones, podría ponerles ahí si encuentra un momentico, un espermatozoide. Un espermatozoide es una cabezota con una colilla, ¿sí o no? Y cuando papá y mamá decidieron tener ese encuentro hermoso para que usted y yo naciéramos, y no importa cómo se dio, lo importante es que Dios estaba ahí en ese momento. Y uno nada en medio de un montón de otros competidores, ¿sí o no? Esa colilla sirve para que el espermatozoide pueda nadar, hace así. No sé si alguien ha visto eso, pero pasa algo espectacular que quiero enseñarle en esta mañana, que usted no puede olvidar jamás en su vida. Cuando ese espermatozoide llega a donde está el óvulo y lo va a fecundar, pasa algo extraordinario. Él penetra el óvulo y pierde la cola. ¿Qué dije? Ahí está, vea el cabezón. Cuando él entra en el óvulo de la mujer, esta parte forma como una membrana que lo protege y pierde la cola y queda solo la cabeza. ¿Qué queda? ¿Sabes que desde el momento en que tú fecundaste el óvulo de tu mamá, Dios te está cumpliendo la palabra que tú serás cabeza y nunca serás cola? Yo no sé si usted me acaba de escuchar cuando yo le acabo de decir que desde el principio Dios cumple la palabra sobre ti. Tú serás cabeza y nunca serás una cola. Y cuando usted le pregunta a un médico por qué es esto, el médico le dice: porque en la cabeza está todo lo que el cuerpo necesita para desarrollarse. Tú tienes todo lo necesario en Dios para ser un vencedor, para ser un campeón. Yo no sé, estoy hablando a alguien. Y hay algo bien vacilón, bien curioso. Los médicos dicen que cuando queda solo la cabeza, ¿qué queda? Se le hace alrededor de la cabeza como una corona. Porque la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que Dios te hizo un rey. Y no conozco un rey que no tenga corona. Dios desde el primiencio, desde que fuiste ovulado, desde que fuiste concebido en el vientre de tu madre, está hablando bien de ti, está escribiendo bien de ti, está anunciando lo que tú y yo haremos en su reino. ¿Habrá algún rey aquí? ¿Habrá alguna cabeza aquí? Mateo capítulo 14 y verso 22. No me voy a poder quedar aquí, pero voy a continuar el martes. Y le voy a decir algo. Lo que voy a liberar el martes te va a cambiar la vida. Porque voy a enseñarte acerca de los fuertes vientos de Dios. Y te acabo de enseñar que los vientos no son tus enemigos. La gente piensa que los vientos son malos, pero en el Pentecostés, en el aposento alto, cuando estaban aquellos 120, se liberó un fuerte viento. Yo no sé si usted me está escuchando. Ese fuerte viento no era para asustarlos, no era para ridiculizarlos, no era para meterlos en problemas, era para empoderarlos, era para llenarlos del Espíritu Santo, era para catapultarlos, era para meterlos en una nueva temporada. Porque hay que aprender a conocer los fuertes vientos de Dios. Y el martes, ¿cuándo? Te voy a hablar del viento del norte, del sur, del este y del oeste. Y cada uno de los vientos fuertes de Dios te trae algo grande a ti y a mí que debemos descubrir.
Pero tenemos que continuar el martes porque ya el tiempo se me está yendo. Solo lo voy a introducir en lo que es para mí algo hermoso en el libro de Mateo, capítulo 14 y verso 22, para que usted vea que los discípulos somos sometidos a los fuertes vientos intencionalmente en el reino. Voy a leer con usted porque es bastante lo que hay que leer, pero hay, bendito Dios, hay gente que solo el domingo lee la Biblia. Entonces yo dije, ¿por qué me va a dar miedo leer 5 o 6 pasajes si hay gente que solo el domingo la lee? Yo sé que usted no, pero otros que van a venir a las 11. Inmediatamente después ¿de qué? Es que hay que leer puntos, comas, hay que detenerse en la palabra para poder extraer cosas hermosas de ella. Inmediatamente después ¿de qué? Después de lo que había pasado. ¿Sabe qué había pasado? Jesús había alimentado a 5,000 personas con 3 panes de 5 penes. ¿Alguien me está escuchando? Con pocos panes y peces el Señor alimentó una multitud. De la nada lo hizo todo. Ya alguien hubiera dicho amén ahí. De la nada lo hizo todo. Cuando tienes poco, calificas para lo mucho. Cuando Jesús está contigo, no temas, no tengas miedo. El Señor, lo que tienes en la mano, lo va a multiplicar. Inmediatamente después del milagrazo que habían vivido, de la gloria, los discípulos participaron en un milagro de multiplicación que nunca nadie antes había hecho. Inmediatamente después de eso, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro. ¿Quién insistió? El cielo a veces desea meternos en contra de estos vientos porque sabe el provecho que nos van a hacer, los beneficios y los resultados grandes de enfrentar fuertes vientos. Jesús insistió mientras Él los enviaba a la gente a la casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la... ¿Sabes cuántas horas estuvieron los discípulos ahí? Más o menos 9 horas. 9 horas nadando, o más bien remando contra el mar, contra los fuertes vientos, las olas. 9 horas. Para muchos, mucho tiempo. Para otros quizás, como no conocemos la cultura del mar, pensaríamos que es poco, pero 9 horas en esas condiciones es demasiado tiempo. Cuando ellos se fueron era de día y cuando estaban en su peor hora era de noche. Mientras tanto los discípulos se encontraban ¿en dónde? En el mall, en la playa, disfrutando del sol, la arena. Andaban en los Estados Unidos haciendo compras en Orlando, Miami. ¿A dónde estaban? En problemas. Estaban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado ay, dígalo conmigo, ¿qué se levantó ahí? Vamos, profeta, léalo conmigo, ¿qué dice ahí? Un fuerte. Y luchaban contra grandes. Pero qué malo Jesús. Qué malo es el cielo, pastor. ¿Qué hice malo para estar pagando esta prueba? ¿Por qué sin trabajo, pastor? ¿Por qué la economía? ¿Por qué el hijo? ¿Por qué el esposo? ¿Por qué? Porque los fuertes vientos están preparándote para algo grande de parte de Dios. Sigo leyendo. A eso de las 3 de la madrugada. Hay gente que no le gusta orar de madrugada. Miren lo que sucede en la madrugada. A eso de las 3 de la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. El agua para ellos era un problema, para Cristo era simplemente una forma de caminar. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo. ¿Qué dijeron? Clamaron, es un fantasma. Pero Jesús les habló de inmediato y les dijo, no tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Aquí me gusta la gente atrevida. Dios necesita gente atrevida. A Dios le gusta la gente atrevida. Aquí es la criatura dándole órdenes al Creador, o una orden, o una imposición, o una petición, para que algún
erudito de la palabra no me diga, pastor, eso es antibíblico, tú no le puedes dar una orden a Dios. Pero yo veo a Pedro diciéndole, a ver, si eres tú, yo quiero que hagas algo, que yo vaya hacia ti. Wow. ¿Alguien está conmigo? Una prueba. Yo veo a un hombre probando a Jesús. Si realmente eres tú, ordena que yo vaya hacia ti caminando sobre el agua, eso sí, específico, sobre el agua. Sí, ven, ¿dijo quién? Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y, no, eso hay que leerlo, y lo intentó o caminó. Caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero viendo ese es el problema cuando tú te desenfocas y te pones a ver el problema en vez de ver a Dios en el problema. Cuando cambias tu enfoque, cambian tus resultados. Pedro estaba viendo a Jesús, pero ahora está viendo el fuerte viento. El enemigo es muy hábil, muy sutil y quiere que tú te fijes en el fuerte viento. El fuerte viento va a pasar, es pasajero, es temporal, es leve. Gracias a Dios por 3 que lo creen. Voy a volverlo a decir, el fuerte viento es temporal, es pasajero, es leve. Mantén tu enfoque en Jesús. Mantén tu mirada en el cielo, mantén tu mirada en tu fe. Hundirse. Sálvame, Señor, gritó de inmediato Jesús. ¿Cuándo? A las 5 horas que Pedro ya tenía ahí aguantando la respiración debajo del agua. No, de inmediato. ¿Cuándo? El Señor nunca dejará caer a ninguno de sus hijos. Él dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Nunca he visto justo desamparado, ni su descendencia que bendiga pan. Inmediatamente Jesús metió la mano. Voy a liberarte algunas cosas del martes para animarte a venir. Antes de Jesús responderte, primero te salva. Antes de exhortarte y decirte que tienes poca fe, primero te salva. Qué feo sería que primero uno se ahogue y después le diga, ay, te hubieras salvado si hubieras tenido fe. El Señor nunca te va a dar una lección como los hombres te la darían. Él primero dice, lo voy a salvar y luego le voy a enseñar, como un padre enseña a un hijo. Pedro, dame la mano, ya saliste. Pedro, ¿por qué tuviste fe? ¿Por qué tuviste duda? ¿Por qué no tuviste fe? ¿No es ese un padre enseñando a un hijo? ¿No dice el Señor que Él al que ama lo corrige? Lo estaba corrigiendo con amor. Yo no sé de dónde salió ese evangelio de destrucción. Dios tiene que dejarte en la nada para que aprenda. Wow. Se te va a venir, mire. Yo he tenido que hacer cosas. Recuerdo que una vez mi esposa y yo tuvimos que ir al hospital de Grecia a orar por una oveja de otro pastor. ¿De quién era la oveja? Pastor, ¿usted podría orar por esta persona, esta ovejita? Es que él se congregaba en una iglesia de Naranjo. Y él había llegado a ese lugar enfermo y Dios lo había sanado. Y el día que él decidió irse de esa iglesia y le dijo a sus pastores que se iba a ir para otro lado, ese pastor le dijo, el cáncer que se te había ido te va a volver. Oiga, lo que le estoy contando es cierto. ¿Y qué creen que sucedió? El cáncer volvió. Y estaba en el hospital muriéndose. Fui mi esposa y yo a orar por él y a desatarlo de esas palabras de juicio, porque un hombre de autoridad tiene poder en sus palabras. Y la Biblia dice que ninguna palabra sucia, ociosa debe salir de nuestra boca. Dios nos puso pastores para maldecir, Dios puso pastores para bendecir. Por eso quien te dijo un día te va a ir mal, corta esas palabras, desecha esas palabras. De mí, de mi esposa nunca escucharás eso. El día que te quieras ir para otro lado, yo te voy a llorar, te voy a abrazar y te voy a decir, bueno, si encontraste otro pastor que te amara más que nosotros, te bendigo, vete en paz.
pero jamás hemos pronunciado una palabra de juicio hacia alguien, aún siendo personas que nos han hecho daño, porque yo sé que yo tengo poder en mi boca. Y oramos por este hombre y lo liberamos y le pusimos a perdonar a estos líderes espirituales y todo, y Dios lo sacó de ahí, lo sanó. Dele un aplauso a Dios, dele un aplauso a Dios. Por eso usted debería alegrarse y gozarse cuando su pastor le manda un mensaje y le dice que lo está bendiciendo, orando por usted, porque la Biblia dice que es bueno que los pastores oren por sus ovejas y que sus ovejas oren por sus pastores. Dice, no sea que sus pastores se quejen de vosotros, porque eso no os es provechoso. Pero no se preocupe, yo no me quejo de ninguno de ustedes, yo los amo a todos. Los bendecimos a todos, los protegemos, oramos, deseamos verte crecer, multiplicar y dar mucho fruto. Solo le estoy contando lo que sucede muchas veces en este reino, que hay gente que mal utiliza los recursos que Dios le da. Voy cerrando porque yo no puedo terminar este mensaje, no es la hora, que es las 11. Alabados a Dios. El martes le voy a contar algo también extraordinario, solo es para dejarlo así como dicen, antojado. ¿Sabe que aún la adoración yo me la encuentro en todo momento? Me la encuentro, yo digo, Dios, la adoración me persigue por todos lados. Cuando estamos leyendo esto, mire lo que me encuentro acá. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Tienes tan poca fe, le dijo Jesús, mira papito, exhortándolo, un líder, un verdadero maestro. ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento. Pero mire lo que sigue aquí, es extraordinario. Luego que se subió a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos la adoración me sale en todo lado a mí. Y el Señor me enseñó, cuando ellos reconocieron su presencia y lo adoraron, los vientos se. Hay gente que no entiende qué tiene que hacer cuando estén los fuertes vientos en su apogeo. Me voy para el mundo si Dios no me sana. No vuelvo a la iglesia si Él no vuelve, si Dios no me lo devuelve, me aparto, pastor. Cuando los fuertes vientos estén en tu proceso, vente a adorar a Dios para que los vientos se detengan. Vente a postrarse en el altar. Venga a adorar su presencia. Venga a disfrutar de su hermosura. Y vas a ver que el viento reconocerá a quien adoras. Yo vengo a liberarte algo de parte de Dios. El viento va a reconocer al que adoras. El viento se va a sujetar al que adoras. El viento va a obedecer al que adoras. Yo no sé si hay alguien aquí que quiere adorar a Dios. Póngase de pie. Ahora usted me va a decir, pastor, si esto estuvo bueno, ¿cómo va a estar el martes? Buenísimo. ¿Cómo va a estar el martes? Le voy a hablar de los 4 fuertes vientos de Dios, que no son destructivos, son poderosos para el beneficio de la iglesia. Profeta Ezequiel, ve a ese desierto, ve a ese valle y hay un montón de huesos. Ezequiel, y esos huesos vivirán, Señor, tú lo sabes. Háblale a esos huesos. ¿Qué dijo? Porque lo que usted habla es lo que usted va a vivir. No, mejor no le digo todo esto porque esto es del martes. Y le habló y sopló de los 4. De eso voy a hablar el martes. 4 vientos, 4, norte, sur, este y oeste. Pero tenés que venir el martes. Tenés que romper con la liturgia de que solo los domingos me congrego, pastor. Yo soy dominguero, pastor. No, déjate de eso. Martes. No sé por qué las segundas partes me quedan buenísimas para el martes. No sé. Será intencional, casualidad, no lo sé. Pero algo estoy planeando para que usted venga el martes. Pero sé que lo vamos a disfrutar en grande. Levante sus manos. Termino con esto. Revísese un momento. ¿Estás viviendo fuertes vientos? Usted me dice, pastor, por favor ayúdeme. Sí, vayan entrando. Escúcheme. Si usted me dice, pastor, vieras qué vientos más difíciles los que estoy enfrentando, entonces la palabra que tengo para ti es: adora a Dios,
que esos vientos tendrán que obedecer la voz del Señor. Tu proceso no termina ahí, tu proceso apenas comienza. Tu victoria está por llegar, tu mejor temporada está por venir. Dígaselo al Señor. Es mi delicia estar en tu casa. ¿Se acuerda? Vamos, grítelo con convicción. Vale más. Vale más. Bajo tus alas. Dichosos. Dichosos.